De Corintios capítulo 4, del 6 al 13. Vamos a orar y entregar este momento al Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias por la escuela dominical, Señor. Gracias por la alabanza, Señor. Qué precioso es ver que tu pueblo se reúne en el domingo por la mañana, Señor, para disfrutar de tu presencia aquí en nuestro medio, Señor. Qué bonito, Señor. Qué canciones también más preciosas, Señor, que ablanda nuestro corazón, nuestra mente, nos ayuda a estar más tranquilos, más quietos, más dispuestos a oír tu palabra, Señor. Gracias te damos, porque es una bendición poder tener una iglesia en la cual podemos congregar, Señor. Y gracias por esta iglesia, porque ha sido tú, Señor, el que ha puesto esta iglesia, ha plantado esta iglesia aquí, Señor. Y hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y creemos, Señor, que la obra es tuya, Señor, y seguirá adelante, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te entregamos este momento. Úsame a mí, si es esta tu voluntad, Señor, para transmitir el mensaje, Señor, tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te oro y te agradezco, Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer el texto primero. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hasta aquí el texto que vamos a trabajar en esta mañana. En la predicación anterior hablé un poco sobre Pablo, lo que decía el texto, que Pablo se sentía un servidor de Cristo. No solo él es un servidor de Cristo, sino que él se sentía un servidor de Cristo. Y hemos visto que había personas en la iglesia de Corinto que se estaba, en una palabra muy corriente, yendo por las ramas, ¿no? Estaban saliendo de la centralidad de las enseñanzas de Pablo y estaban más centrados en la palabra del hombre que en la propia palabra del mismo Dios, ¿no? Las personas van creciendo con su conocimiento, empieza a entrar dentro de la iglesia sus pensamientos y eso empieza a hacer fuerza y ya la palabra de Dios empieza a quedar aparte y ahí es donde empiezan los problemas en la iglesia. Pero Pablo no se intimidó con esto, él no se importó con esto. Para Pablo, lo principal era ser fiel a Dios, ser fiel a la palabra de Dios, y no importaba lo que los demás decían. Para él, el ser fiel,
era lo principal. Había conflictos, sí, le confrontaban, por supuesto. ¿No le querían? Pues no. Como ha dicho el pastor Gerson en la escuela dominical, a veces palabras incómodas que vienen a nosotros, no queremos recibir en aquel momento, pero es del Señor, debemos recibirla también, para confrontar, para cambiar, para que podamos ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y a Pablo ya no le querían, ya le tenía como que despreciado, pero él decía que quería ser fiel a Dios y a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que personas juzgan de tal manera a los apóstoles, de tal manera juzgar a Pablo por envidia? Ya se veía que era por envidia, por su carnalidad, pero les daba igual. Les sentía tan superior a tal punto de poder juzgar al mismo Pablo o a los apóstoles. Ya se sentían incluso, que luego vamos a ver un poco más adelante, dividiendo un poco la iglesia. Así que vamos versículo por versículo. El versículo 6 del capítulo 4 que estamos dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Pablo quería decir a la iglesia de Corinto que no pensase nada más de lo que estaba escrito, que no pusiese más palabras ahí, porque la Biblia es tal como está. Y me gustaría recordar el por qué Pablo está diciendo esto, que nosotros hemos predicado ya en el capítulo 1, en el versículo 2, por qué está diciendo esto. Y él dice, en el versículo 12 del capítulo 1, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. O sea, empezaba una división en la iglesia, cada uno escogía su equipo, su líder, y ya empezaba a querer seguir distorsionando. Si lo que Pablo decía era, sed mis imitadores como yo soy de Cristo. Así que, ¿cómo es que ahora vienes a decir que no, yo sigo a este, yo sigo a aquel o sigo al otro? Pablo lo que predicaba era que nosotros deberíamos ser imitadores o seguidores de Cristo. Él decía, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Y no hay más. No hay que seguir a otros. O sea, que se estaban poniendo palabras por delante de la palabra de Dios. Y yo llamo esto el orgullo, que también se trató en la escuela dominical. El pecado del orgullo había entrado en la iglesia, y la iglesia ahora por causa del orgullo se estaba dividiendo y había división, porque el orgullo no trae más que envidia, división, pleitos, contiendas, ¿no? Eso es lo que pasa cuando una persona ya se siente orgullosa de sí misma y empieza a traer problemas, no solo para él, sino para la congregación. Y de eso estaba tratando Pablo. El orgullo lleva a la decadencia, el orgullo lleva a la discusión y división. Y Pablo dice, tened a nosotros como ejemplos. Y está diciendo a la iglesia que tened a ellos, a los apóstoles, como ejemplo. Deja todo lo demás. Y hermanos, la verdad es que ejemplo de humildad que ha dado los apóstoles de Jesús, solo hay uno que ha dado más ejemplo o mejor ejemplo que los apóstoles de Jesús, que es el mismo Jesús. Ejemplo de humildad. Y es lo que Pablo está intentando tratar a la iglesia. Dejar ese orgullo. Mirad a Cristo. Mirad a nosotros mismos. Él decía, ¿no? Mira a nosotros. Nuestro ejemplo. Pero por el orgullo, muchos se volvieron ciegos a tal punto de creerse justos. Justos a tal punto de juzgar a los mismos apóstoles. El versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? Pablo está hablando. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, a causa del orgullo instalado en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo hace 3 preguntas. Esas 3 preguntas que él hace, que nosotros podemos utilizar para nosotros también, para reflexionar cómo estamos nosotros también. No solamente para la iglesia de Corinto, sino que piensa que esa pregunta es para ti también. ¿Quién te distingue? ¿El pastor? ¿Un hermano de la iglesia? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué es lo que tienes que no ha sido dado por Dios? La tercera pregunta, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y hace esas 3 preguntas a la iglesia. Y lo que me pareció interesante en esos versículos es que Pablo hasta ahora venía hablando en plural, hablando a todos. Pero cuando él hace esas preguntas, él las hace en singular. Pablo está diciendo que, bueno, hay responsabilidad que es de todo el cuerpo, es de toda la iglesia. Pero hay responsabilidades que no solo es de todo el cuerpo, sino que individualmente eres tuya también, mía también. Entonces ahora ya no es en conjunto, él va directo. ¿Quién te distingue a ti? ¿Qué es lo que tú tienes que no ha sido dado? Si tú tienes, ¿por qué te glorías como que si no ha sido dado para ti? Está hablando contigo ahora directamente, porque aparte de la responsabilidad conjunta de iglesia, cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad personal. ¿No es así? Cada uno de nosotros en nuestra intimidad tenemos nuestra responsabilidad. Es decir, toda la iglesia, un ejemplo, ¿no? Si toda la iglesia se junta defendiendo una idea que no va de acuerdo con la palabra de Dios, por ejemplo. Imaginaos que aquí hay una idea rara y toda la iglesia, aún sabiendo que esta idea está rara, no está de acuerdo con la palabra de Dios, tú, mi querido hermano, tienes responsabilidad de levantarte y decir, mira, esto está en contra de la palabra de Dios. No tienes que dar tu sí, porque la mayoría dice que sí. Si va en contra de la palabra de Dios, tú mismo, personalmente, es tu responsabilidad levantar y decir, mira, vamos a guardar las formas, por supuesto, ¿no? Pero si la cosa realmente es una aberración, realmente es una blasfemia, entonces no hay que medir, hay que decir, mira, eso está mal, ¿eh? Hay que decir. No tienes que ir con la mayoría, porque, si todos están diciendo que sí, yo también. No, tú tienes la palabra de Dios. Tienes que contrastar si esta idea que se está dando para la iglesia es bíblica o no. ¿Me entendéis? Hay una responsabilidad en conjunto, pero tú también, cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Tú no tienes que ir con la mayoría. Y el juez de jueces, mis queridos hermanos, nos juzgará por nuestros hechos. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando estemos de frente con el Señor, no va a estar la mayoría con nosotros, ¿eh? Puedes dar por seguro de que los que ahora se levantan en grupo, haciendo fuerza, cuando el Señor llama, vamos a prestar cuentas, esos se van a esconder y tú te vas a quedar solo. Solo tú te presentarás delante de Dios. Así que eso de ir con la mayoría, cuidado. El Señor trata con nosotros en el ámbito personal también. Y os voy a dar un ejemplo muy claro, hermanos, que escuché esta semana del pastor Will Graham, que él tiene un canal de YouTube, y él critica por todos lados las cosas malas de la iglesia. Y él dijo ahora mismo, salió de un pastor metodista de Estados Unidos, en pleno púlpito, utilizó el púlpito, porque eso es para predicar la palabra de Dios, no es para otra cosa. Pues ese pastor utilizó el púlpito para anunciar a la iglesia que él se iba a cambiar de sexo. Así. Y él estaba tragando un poco así grueso porque le estaba costando. Lo primero que hacía era primero acusando a sus padres, porque dice que haciéndose de víctima, mis padres no me apoyan, no sé qué, para que la iglesia le apoyase. Pues por supuesto que los padres no van a apoyar esto, ¿no? Pero él hablaba
delante de la iglesia, en el púlpito, que se iba a cambiar de sexo. Es verdad que no escuché ningún amén, porque ya hemos dicho, hermanos, hay que decir amén. Y decimos amén cuando nosotros estamos de acuerdo con lo que se está predicando. Amén cuando estamos hablando bien de la palabra del Señor, pero no decimos amén a cualquier cosa, ¿no? Y en este día, escuchando el vídeo, no escuché ningún amén. Pero ¿sabes qué? Tampoco escuché ningún reproche. Porque, hermanos, si yo ahora digo aquí a la iglesia, mira, me voy a cambiar de sexo, si no nos levantáis de ahí y me sacar del púlpito, sois conivente con mi pecado. Estáis actuando, apoyando mi pecado. ¿No? O sea, no escuché ningún reproche de la iglesia. Y quiero dejar un versículo para que veamos que nosotros tenemos responsabilidad. Santiago, y voy a leer el versículo 16 también. Santiago 4, el versículo 16 y 17, realmente quería hablar solo del 17. La responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, si estamos aquí delante hablando una aberración, algo que va en contra de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo, voy a leer el 16 y el 17. Realmente quería leer el 17. Mira, dice, pero ahora, yo quiero hablar de eso porque, claro, hay gente, estamos hablando de la gente que se jacta, ¿no? Yo soy el que más. Dice así, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala. Ahora viene el versículo que quiero citar. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No vengas aquí a decir que no. Yo sé que va en contra de la palabra de Dios y no dice nada. Pues la palabra de Dios dice que lo que tú estás haciendo es pecado. Así que no te calles. Si pasa algo, como pasó en esta iglesia metodista de Estados Unidos, que de hecho ese pastor se operó y se modificó y es una mujer ahora, bueno, una mujer no, bueno. Digo que la responsabilidad también es individual de cada uno. Y Pablo está tratando esto con la iglesia de Corinto. Está hablando a toda la iglesia y está hablando individualmente, pero tú, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Tenemos la palabra de Dios y fijaos que en aquel entonces ellos no tenían la Biblia como nosotros tenemos hoy. Hoy nosotros hablamos lo que ellos dijeron, pero ahí se estaba escribiendo la palabra todavía. Pero ellos sabían, por medio del Espíritu, ellos sabían lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y había problemas en la iglesia de Corinto. El orgullo, hermanos, el orgullo cuando entra en la iglesia es horrible, ¿no? Todo cuanto tenemos fue dado por Dios. Así es como nosotros creemos. Todo cuanto tenemos fue dado por Dios. De hecho, nosotros estamos aquí ahora porque Dios permite. Si estamos aquí es porque Dios nos ha permitido venir. Él nos ha creado para esto. Y Él nos ha permitido venir hasta aquí. Pero muchas personas, una vez que ya tienen sus bienes, ya tiene lo que Él quería, se olvida ahora de Dios y se ensoberbece. Se cree que lo que él tiene ahora realmente no necesitaba a Dios. Realmente podía haber conseguido él solo. Muchas personas, ¿no? Que a veces incluso cuando necesita algo del Señor, viene humilde, ¿no? Pidiendo al Señor con toda humildad, con tanto fervor, con tanta desesperación, por decir fervor. Y cuando el Señor se lo da, él se olvida, ahora se olvida. Y algunos incluso llegan a decir, pero esto no fue el Señor, es porque yo trabajé, yo conseguí, tuve el dinero y lo compré lo que yo necesitaba, por ejemplo, ¿no? Y se olvida que un día vino. De hecho, hay personas incluso que dicen, que eso escuché de una persona que vino a esta iglesia, desesperado,
incluso tenemos miedo de que se suicidara. Su problema. Vino, estuvimos orando por él. Y cuando encontré con él, después de tiempos, me dijo, no, yo fui allá aquella vez porque estaba desesperado. Es como que mi vida se había bloqueado, necesitaba una ayuda. Pero fue un momento malo que pasé, como que diciendo, no necesito a Dios. Ahora estoy bien. ¿No? Cuando estaba mal, pidió ayuda. Ahora está bien. No necesita a Dios, ¿no? Ese tipo de orgullo, ¿no? Así que, mis queridos, Pablo te está preguntando también a ti, ¿de qué te glorías? ¿Te crees que lo que tú eres o lo que tú tienes es obra de magia? ¿O es el Señor que te lo ha dado, no? Pienso que el orgullo de ellos, de los de la iglesia de Corinto, era tal que dirían, Pablo, mira nosotros, mira lo que nosotros tenemos, porque Pablo era mal visto. Fíjate, Pablo era mal visto en medio de la iglesia por su forma. La iglesia había crecido en su supuesto intelecto. De hecho, prediqué la semana pasada que creían que la gente que trabajaba con las manos o que tenía esos tipos de trabajo eran gente siria, había calidades de gente, ¿no? Entonces Pablo no era digno de ser llamado apóstol ahí de aquella iglesia, vamos a decir así, pomposa, lleno de intelectuales. Eso es lo que estaba pasando. Crecieron tanto que llegaron a juzgar a los escogidos de Dios. En la iglesia de Corinto había personas en el ámbito eclesial capacitadas por Dios, por supuesto, capacitadas por Dios, porque Dios es quien capacita a su iglesia. Pero a veces, hermanos, el orgullo entra y transforma esa capacitación y ahora la persona ya se cree que él habla muy bien o ha llegado donde ha llegado por él solo, por su propio esfuerzo, trabajo, que ya no está Dios ahí. Y eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pero después que Dios les capacitó a estos líderes de la iglesia de Corinto, ya se creían tan eruditos, tan sabios, que para ellos Pablo y los apóstoles quedaron obsoletos, antiguos, de modé. Ya no encaja en esta iglesia, ¿no? Eso es lo que estaba pasando allí en la iglesia de Corinto. Aquellos hermanos que antes eran humildes, deseosos de conocer del Señor, ahora que lo tenían, se creían más que los mismos apóstoles. El versículo 8 del capítulo que estamos dice, Pablo ya estaba tan así enfadado que en su carta él empieza a dar un tono irónico ahora, porque él habla ironizando a estos hermanos. Él dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, dice. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Fijaos la humildad de Pablo, aún con ironía, lo que él está hablando aquí. Él dice, y ojalá reinaseis también juntamente, y nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, ¿no? Él dice, mientras que ellos, los apóstoles, habían quedado fuera del reinado de Cristo. Para ellos, Pablo está diciendo que, mira, es que va tan bien todo, es que parece ser que ya estáis reinando con Cristo. Es que sois tan magníficos, de verdad, sois tan buenos, tan espirituales, que nosotros, los apóstoles, nos hemos quedado fuera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es que sois tan magníficos que, mira, nos hemos quedado fuera, los apóstoles. Pero él dice, si es verdad
que vosotros estáis ya reinando con el Señor, nosotros también estaríamos con vosotros reinando, porque son hombres escogidos por Dios. Hermanos, que Dios nos libre de verdad de esa arrogancia, de ese orgullo y de ese pecado, el pensar que somos mejores que los demás o que somos más santos que otros. Que Dios quite de nosotros esta idea. No es porque tú estudias mucho o porque sabes más que eres mejor que el otro hermano. Delante de Dios, eso no es así, no funciona de esta manera. Y no es por tus estudios, sino que es por el Espíritu Santo de Dios. Ya he dicho varias veces, ¿no? ¿Cuántos teólogos son ateos? Han estudiado la palabra de Dios y son ateos, ¿no? ¿Por qué? No son sus estudios, es el Espíritu Santo que da el convencimiento a la persona, ¿no? Si realmente ellos hubiesen llegado a ese nivel de espiritualidad y estuviesen reinando con Cristo, los apóstoles estarían reinando con ellos también. Porque ellos, los apóstoles, fueron escogidos personalmente por Jesucristo. Jesucristo escogió personalmente a cada apóstol, que ahora está siendo rechazado por la iglesia de Corinto, fundada por Pablo. Y nosotros, hermanos, como iglesia, no estamos libres de que eso pueda pasar. No estamos libres porque el hombre, si el orgullo entra en el hombre, yo digo, el corazón del hombre está lleno de razón. ¿Qué quiere decir? Raciocinio, intelecto, inteligencia, sagacidad. El corazón del hombre está lleno de todo esto. La inteligencia para algunos, lejos de ser beneficiosa, es una ruina para ellos. Y nosotros hemos podido comprobar cuántos científicos, ¿no?, que al final han muerto ateos, pero luego no, luego encontraron con el Señor y han creído, pero era tarde. Qué triste que es que la inteligencia llega a ser la ruina para una persona, a tal punto que se creen tan inteligentes que dicen que Dios no existe. Llega a este punto de rechazar rotundamente a Dios, pero luego no tiene una explicación contundente para decir lo contrario. Pero rechazan la idea de que Dios existe. El versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y me gustaría de este versículo usar las palabras de un teólogo, que no me acuerdo ahora el nombre, pero mira lo que él dijo sobre este versículo. Él dijo: parece que la imagen del Coliseo, lo que Pablo está hablando, porque voy a leer otra vez para que veamos, dice: pero según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y ese teólogo dice que parece lo que Pablo está diciendo con la imagen del Coliseo, de lo que pasaba en el Coliseo, o si no, con la imagen de un general del ejército romano que cuando iba a una guerra, que ganaba la guerra, que venía con su ejército, y ahí estaban los gobernadores, y él venía con su ejército. Primero presentaba su ejército, mira, aquí estamos. Luego presentaba a los gobernadores el botín, lo que han conquistado, lo que han ganado, lo que han robado, saqueado. Y luego presentaban, por último, en su procesión, los capturados, ¿no? Presentaban ahora los capturados y sentenciados a muerte. Eso es lo que
escenifica lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto. Es que nos estáis tratando de esta manera, como que un general, sois el general, ¿no? Sois el general. Nosotros somos lo último, lo que estamos sentenciados a muerte. Estos somos nosotros. Y dice que, ese teólogo dice que incluso cuando ellos iban, los soldados los capturados, sentenciados a la muerte, antes de entrar en el escenario de la arena, ellos tenían que saludar a la gente, saludar a los gobernadores. Mira lo que él dice, esos condenados tenían que gritar al gobernador: los que vamos a morir, te saludamos. Eran obligados a gritar: los que vamos a morir, te saludamos. Y Pablo, según ese teólogo, está saludando a la iglesia de la misma manera. Él dice, y así es como Pablo saluda a los hermanos de Corinto. La soberbia era tanta que Pablo compara. Ellos entendían lo que Pablo está diciendo en esos versículos. Las palabras que usa Pablo aquí, en el idioma que fue escrito en el original, ellos entendían perfectamente qué es lo que Pablo quería decir. Esta escena que ese teólogo habla aquí, es lo que él quiso decir a la iglesia. Así es como nos estáis tratando. La misma iglesia de Cristo está tratando a los apóstoles como si fuesen estos sentenciados a muerte. Esta es la idea que Pablo quiso pasar a la iglesia de Corinto por la causa de Cristo. Sufrían todo, pero que al final la carrera de los apóstoles no sería una victoria terrenal, sino que sería una victoria celestial. Pasarían por todo esto, por la causa de Cristo, pero que al final tenía la victoria celestial, no la esperada, esta victoria terrenal que todos queremos ver, sino que la victoria espiritual. La iglesia de Corinto creía que Pablo, junto con otros apóstoles, no tenía un buen currículum. Eso es lo que podemos entender con el texto. ¿Por qué será que no tenía un buen currículum ya? Antes sí tenía. Porque para fundar esta iglesia, Pablo pasó por muchas persecuciones, muchos apedreamientos, mucho sufrimiento, mucho hambre, mucho de todo. Pasó por esto. Pero ahora que la iglesia está formada, ellos creen que Pablo no tiene un buen currículum. Porque ahora empieza a mirar para atrás y dice, mira, Pablo fue encarcelado. Fue expulsado de una ciudad apedreado. ¿No? Por donde pasaba había alboroto. ¿No? Entonces ahora, todo esto que justificaba, que glorificaba el nombre del Señor, ahora está siendo usado en contra de Pablo y de los apóstoles. ¿Os dais cuenta? ¿No? Todo lo que era usado para la gloria de Dios, ahora está siendo usado en contra. O sea, el currículum vuestro no es bueno. Mira, nosotros somos intelectuales. Mira, somos gente inteligente. Pero vosotros venís de peleas, de apedreamiento y estáis siempre peleando con los gobernadores, siempre exhortando a la gente, hablando que tú estás en pecado. Ahora la iglesia empieza a creerse de tal manera que ya está acusando a los mismos escogidos por el Señor. La iglesia de Corinto estaba despreciando, literalmente esa es la palabra, despreciando a los apóstoles escogidos por Jesús. Versículo 10. Nosotros somos insensatos, es lo que Pablo está hablando ahora. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Eso es lo que Pablo está hablando con ellos. Fijaos, es que habéis llegado a un nivel, vamos, que ya estáis viendo al Señor ahí, ¿no? En la gloria. Aquí vemos, hermanos, claramente el cambio de valores que está pasando en la iglesia de Corinto. De hecho, lo que habla Pablo aquí tiene que ver con lo que dijo allá en el capítulo 1, que nosotros ya hemos tratado, pero me gustaría leer capítulo 1, a partir del versículo 25, ya que Pablo está siendo tratado de esta manera, pero fíjate lo que él ya había dicho antes allá
en el capítulo 1 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Fíjate lo que Pablo está diciendo aquí. Y ahora hacen al contrario. Él dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es lo que Pablo ahora está hablando ahí también, en el capítulo 4. La elocuencia, la sabiduría del mundo no es nada comparado con la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Amén. Recordamos que estamos estudiando la carta a los Corintios y a veces los asuntos parece que se repiten, pero no, va avanzando, va avanzando. Pablo y los apóstoles tenían una vida muy itinerante, por supuesto, no tenían morada fija, porque el objetivo de ellos era evangelizar, predicar la palabra del Señor. Pablo predicaba la palabra del Señor, como he dicho en la predicación pasada, como si hoy fuese el último día. Él quería que todos se salvaran, porque no sabemos si mañana va a haber, no sabemos. Así que Pablo, su vida era para predicar la palabra del Señor. El objetivo de ellos era predicar el evangelio de salvación del Señor. Qué vergonzoso es para la cristiandad, mis queridos hermanos, cuando algunos lobos pastores se autodenominan apóstoles. ¿Cuántos vemos en las redes sociales? Apóstoles. Aquí estamos, la iglesia de Corinto, despreciando a los apóstoles, de verdad, escogidos personalmente por Jesucristo. Y hoy día hay unos cuantos estrellas que están por la red que se autodenominan apóstoles. Quisiera yo, de verdad, hermanos, preguntarles si ellos son capaces de pasar por todo lo que los apóstoles pasaron. Ahí sí, quisiera ver, por todo lo que Pablo ya dijo y viene diciendo, hambre, no tengo donde vivir, tengo que trabajar para mantenerme, soy apedreado, soy llamado basura, escoria. Y aún así él se levantaba de las piedras, a veces tenía que uno ayudarle, porque no podía levantar. Una vez estaba como muerto y la gente tenía que ayudar a sacar. Él sacudía el polvo y seguía adelante predicando. Eso sí. Ahora uno se dice, yo soy el apóstol, yo soy apóstol, ¿no? Quisiera ver si pasasen por lo que pasaron de verdad los apóstoles. Aún viendo que nosotros hemos visto cuando empezó los mártires, que los apóstoles pensaban incluso ellos mismos que no iban a morir por espada, ¿no? Pero ellos siguieron igual. Si me muero, pero por Cristo. Eso es así. Versículo 11. Bueno, del 11 al 13, dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. La escoria del mundo, o sea, lo peor de los peores. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que han venido a llegar a ser la escoria del mundo. Pablo usa aquí un vocabulario, hermanos, que los cristianos de aquella época entendían perfectamente lo que él quería decir con esto. Cuando él dice que había el desecho, la escoria del mundo, hay un significado muy importante en aquella época, ¿no?
Intentaré explicar un poquito lo que él quiere decir a la iglesia. Ellos entendían perfectamente en su lengua, en su idioma, lo que Pablo estaba queriendo decir con esto. Él dice, cuando una persona, no es que Pablo dice, sino que los estudiosos dicen que cuando una persona era enferma o si se consideraba una persona despreciada, despreciable para el pueblo romano, lo que ellos hacían era, cogía a esa persona enferma o esa persona que era considerada despreciable, le metían en un barco, iban en alta mar y lo echaba ahí, lo tiraba como basura. Eso es basura. Y decían, eso es nuestra escoria. Por eso Pablo está diciendo aquí, cuando él habla a la iglesia de Corinto, les está haciendo recordar lo que hacen los romanos con la escoria. Está diciendo a la iglesia, y eso es como nos estáis tratando, escoria. Entonces él dice que eso es lo que hacía. Cogía al ser humano, lo ponía en un barco y en alta mar lo tiraban ahí. Y decía, esa es nuestra escoria. Lo peor de los peores. Y lo tiraban ahí. Y ahora Pablo está hablando que así es como la iglesia trataba a los apóstoles del Señor. Y todo eso, los apóstoles de Jesús soportaban. Soportaban por amor a Cristo, por amor a la obra de Cristo. Ellos habían aprendido del maestro de maestros, del mismo Jesús, Hijo de Dios, a ser y permanecer humildes ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Han aprendido de Jesucristo a ser humildes hasta la muerte. Eso es lo que ellos aprendieron de Jesús. Jesucristo mismo se humilló, vino a por los suyos, pero ellos lo desecharon a Jesucristo como escoria también. Él vino, él se humilló para dar su vida por su gente, y su gente lo rechazó. Creían que Jesucristo no cumplía con los estándares. Fijaos a qué punto llega el orgullo del hombre. El Hijo de Dios, el mismo Jesucristo, nuestro Salvador, vino y tenían la revelación de que eso iba a pasar. Tenía todo ya sabían que Jesús venía, pero deciden rechazarlo porque creen que Jesucristo no cumplía con los estándares dignos de un rey. Lo desecharon como escoria del mundo. Hermanos, su ejemplo de humildad caló en la vida de los apóstoles. El ejemplo de Jesús caló en la vida de los apóstoles. Y el ejemplo de Jesús tiene que calar en nuestras vidas. Si el ejemplo de humildad de Jesús no cala en nuestras vidas, estamos perdidos. Estamos perdidos. Amén, hermanos. Hasta aquí llegamos con la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, libre del medio de tu iglesia, Señor. Quita todo orgullo, Señor, toda soberbia, toda arrogancia, todo aquello, Señor, que no es de tu agrado. Quita, Señor, del medio de tu iglesia. Queremos ser un pueblo santo, Señor. Queremos ser un pueblo separado para tu obra, Señor. Tú nos has escogido, Señor. Nos has salvado, nos has dado vida, Señor, por medio de tu sangre en la cruz. Gracias. Gracias te damos, Señor, porque no merecíamos, pero tú has puesto, Señor, tus ojos en nosotros, ó Dios. Y somos agradecidos, Señor. Ayúdanos a reconocer tu humildad y tu grandeza, Señor. Que nosotros podamos ser, Señor, como dijo Pablo, imitadores. Tus imitadores, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor, esta predicación y este momento, Señor. Amén.